Bueno, entonces yo tengo un sistema, como todo lo que he venido haciendo durante este semestre. Tengo un sistema que tiene una relación de entrada y salida, donde x de t es la entrada, es un sistema LTI, que está aquí. Tengo un sistema que puede ser, en el caso continuo, la variable del tiempo es una variable que pertenece a los reales, y en el caso del sistema discreto, el índice n pertenece a los números naturales. El sistema, como tal, está definido por tres cosas. Uno, la función de transferencia, que es h de s. Dos, la respuesta al impulso, que es h de t, que en este caso son la transformada en el tiempo y en el dominio de s a través de la transformada de Laplace. En el caso de sistemas discretos es h de z, y en este caso es h de n. Y tres, es mi ecuación diferencial en el caso continuo y ecuación de diferencias en el caso discreto. La ecuación diferencial y la ecuación de diferencias son lo que da origen a las otras tres formas que están ubicadas aquí en la parte superior: h de z, h de z y h de e. De hecho, yo puedo pasar de cualquiera de estas formas a las anteriores a través de los operadores de Laplace y el operador z que hemos venido construyendo o que hemos venido explicando a lo largo del semestre. Si yo tengo un sistema, en el caso del dominio continuo, que pertenece, perdón, en el caso del dominio continuo, entonces su ecuación diferencial o su función de transferencia, la ecuación diferencial me va a dar origen, o me va a decir cómo es la forma de la función de transferencia, y con ello entonces puedo encontrar la descripción de la respuesta al impulso del sistema. Si yo tengo la respuesta al impulso del sistema, es decir, si yo soy capaz de ponerle a la entrada un impulso, puedo entonces encontrar cómo es la respuesta al impulso de ese sistema. Podría encontrar a través de la transformada de Laplace o transformada z la función de transferencia, y de aquí pasar a la ecuación diferencial o ecuación de diferencias respectivamente. Entonces, si yo conozco todas o alguna de estas formas, las otras dos son derivadas de la misma función que tenía en este sentido. En el caso de sistemas discretos, es fácil encontrar la respuesta al impulso, porque yo lo que necesito es generar un vector que tenga una muestra única en el valor de 1 y el resto sean puros ceros, y con ello construiré entonces la forma de la respuesta al impulso del sistema. En el caso de sistemas continuos, como son estos, como los sistemas físicos, los que se manejan, que tienen sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, generar una delta en el tiempo es una tarea casi imposible, porque la delta en el tiempo tiene la definición de ser infinita cuando el tiempo es igual a 0 y valer 0 para el resto del tiempo, que es distinto de 0, y además necesito una integral de delta de tau, diferencial del tiempo, igual a 1. Entonces, esto es prácticamente imposible de lograr en el tiempo continuo, porque no puedo generar una señal que tenga magnitud infinita y energía unitaria, pero lo que sí puedo hacer es generar una señal de escalón, o aproximarme a una señal de escalón, por el simple hecho de, por ejemplo, apagar la luz y prender la luz, donde estoy pasando de un valor de 0 al valor de 1 de manera en un tiempo muy corto, y entonces podría encontrar la respuesta al impulso, la respuesta al escalón, s de t, y si derivo esta respuesta al escalón, entonces obtengo h de t, que es la respuesta al impulso de mi sistema, y con eso podría entonces describir al sistema o describir a la función de transferencia. Como en este caso la función de transferencia entonces me está diciendo todas o muchas de las propiedades del propio sistema, entonces conviene ir desmenuzando mucho la función de transferencia que tengo definida acá. Y lo que voy a explicar ahorita son las tres formas de poder ver a esa propia función de transferencia que está ahí, partiendo, primero lo voy a construir a través de estas ecuaciones, que son la ecuación diferencial y la ecuación de diferencias, que están definidas por acá. Voy a borrar esta parte.
¿sí? Entonces, por acá. Tomando un ejemplo sencillo de sistema que tiene una segunda derivada, y de t más a1 y' de t más a0 por y de t es igual a b1 por x' de t más b0 por x de t, que está definida como la entrada. Es decir, mi ecuación de diferencias tiene estas formas que están definidas acá, o estos componentes que están definidos aquí, y a partir de esta ecuación diferencial, que diferencias pero diferencial, puedo construir de manera inmediata la función de transferencia, que en este caso serían los coeficientes de las entradas. B1 está multiplicando una derivada, por lo tanto aquí va con S, más B0 que no está multiplicando ninguna derivada, y en el caso del denominador tendría S cuadrada, corresponde a este, más A1S más A0, y tengo entonces descrita mi función de transferencia en estos términos. En el caso de los sistemas discretos, entonces yo empiezo con y de n más A1 y de n menos 1 más A2 y de n menos 2 es igual a B0 por x de n más B1 por x de n menos 1 más B2 por x de n menos 2, y al igual que pasé de la ecuación diferencial a la función de transferencia en el caso del continuo, puedo pasar también así de fácil de la ecuación de diferencias a la función de transferencia. Entonces, en el caso del numerador son B0 más B1 z a la menos 1 más B2 z a la menos 2 aquí, y en el caso del denominador sería 1 más A1 z a la menos 1 más A2 z a la menos 2 que está aquí. En el caso continuo, cada orden de derivada le da una potencia al valor de S, que están definidas acá, y en el caso de los sistemas discretos, cada retraso de la señal o de las señales le da una potencia negativa a los términos z que estamos observando en este sentido que estoy representando por acá. Esta sería entonces la forma polinomial de manejo de mi función de transferencia. Entonces, aquí tengo la forma polinomial. Lo que estoy representando en esta forma de mis funciones de transferencia es realmente una división de polinomios, donde el polinomio numerador y el polinomio denominador están desarrollados de manera explícita, donde tengo cada una de las potencias de la variable s que está definida acá, o potencias negativas de la variable z que estamos representando acá. Si son polinomios, entonces los polinomios pueden representarse así, o bien pueden representarse en la forma de raíces de los polinomios. Esta forma, voy a poner entonces las raíces. Un polinomio entonces, en este caso, en el caso del denominador que he manejado acá, h de s, como es de orden 2, entonces tiene dos raíces que son s más p1 entre s más p2, y arriba ya tengo una forma de una sola raíz, que es esta forma que está definida por acá, y puedo representarla también de otra forma más sencilla, que sería s más b0 sobre b1 multiplicando a b1 por acá, para ser riguroso en este sentido, y esta es una forma de raíz que tengo definida, y de hecho puedo reescribir a esta raíz como el término c1. En el caso del polinomio de la parte discreta, entonces h de z también la puedo representar ahora sí como dos polinomios. El polinomio de abajo es el término que está formado por 1 menos p1 z a la menos 1 por 1 menos p2 z a la menos 2, y en el caso del numerador que tengo aquí arriba, voy a multiplicar por b0 porque para hacer que este término sea 1, y entonces tengo una forma equivalente donde tengo aquí los términos c1 z a la menos 1 y 1 menos c2 z a la menos 1 también. c1 y c2 son las raíces del polinomio numerador, p1, p2 son las raíces del polinomio numerador en este caso, y lo mismo pasa en este sentido que tengo, o en esta forma que tengo aquí. De hecho, en su forma
nominal, puedo entonces representar a estos con su signo que corresponde al menos, para hacer referencia a que si yo evalúo en el valor de AS, en el valor de P1, este término se va a volver 0 y entonces la función de transferencia tenderá a un valor infinito, y lo mismo pasa en este sentido. Si yo evalúo a S en el valor de C1, entonces este se vuelve 0 y la función de transferencia va a ser 0, y lo mismo pasa en este sentido. Por eso los nombres de las raíces en el numerador son Cs, haciendo referencia a ceros, y en el caso, o zetas en inglés, y en el caso de los numeradores se llaman P, haciendo referencia a los polos del sistema. Polos porque lo que hacen es hacer que la función se vuelva inmensa, se vuelva muy grande, y ceros porque justamente lo que hacen es que la función de transferencia valga 0 evaluando en esas posiciones que están acá. Y vimos otra forma que es fracciones parciales, de estas tres que estamos viendo acá. Se forman fracciones parciales, donde si yo tengo los valores de los polos, que son estas, entonces h de s, está aquí, la puedo representar también como algo, un coeficiente a, que tendré que calcular por este método de fracción parcial, dividido entre s menos p1 más el coeficiente b, que está dividido a s menos p2, está en este caso. Aquí tengo una R, si me dice parciales. Parciales. En este caso, en este ejemplo explícito, entonces yo tengo h de z, acá, hay por lo menos un valor, o una vez el polinomio numerador cabe dentro del polinomio denominador, y entonces tengo una parte entera que se llama k, más, ahora sí tengo un par de fracciones parciales, donde estos valores que están aquí, los p's o los términos que estoy asociando acá, siguen siendo lo mismo, independientemente de que originalmente esta no es una fracción parcial. Sobre d sobre 1 menos p2 por z a la menos 1. Estas tres formas, partiendo de mi ecuación de diferencias o diferencial, son las tres formas en las cuales puedo representar a mis a mi función de transferencia que está aquí, y cada una de ellas me va a ayudar de manera distinta a entender cómo funciona o qué le pasa al sistema. La forma polinomial la obtengo directamente de la función de transferencia, o bien puedo tener entonces la función de transferencia, la ecuación diferencial o de diferencias, directamente de conocer entonces la forma polinomial de mi función de transferencia, porque los términos van uno a uno en términos de las potencias que tengo de z en el numerador corresponden a las entradas, las potencias que tengo en el denominador corresponden a las salidas o los ydns que están acá. Y lo mismo pasa en el término de evaluaciones continuas, donde cada potencia positiva que tengo en el denominador equivale a términos de derivada en la ecuación de diferencias, y entonces puedo construir una u otra forma de manera directa. En los términos de raíces, que son estos, me ayudan a encontrar dónde se ubican los ceros y los polos de mis funciones de transferencia, y son esos valores que van a permitirme entender cómo es la magnitud de la señal de salida ante un tipo de entrada sinusoidal o cosenoidal o exponencial, que son las eigenvalores de mi función. Y el último término que está en fracciones parciales, que es este, me permite transformar de manera directa lo que está en el dominio de S o de Z al dominio del tiempo o dominio de muestras, porque tengo una reciprocidad uno a uno de los términos que he venido desarrollando. Este término o esta forma es la forma fundamental de un sistema de primer orden, que está acá, genera una respuesta que es B por E a la P2 por el tiempo, y esta forma que está acá, también es la forma básica, genera una respuesta que es A por P1 a la N por UDN en el caso del dominio del tiempo, y por eso puedo entonces encontrar los valores de las respuestas al impulso en los dos sistemas. Y puedo irme al revés, como lo había venido diciendo. Si yo conozco la forma de la respuesta al impulso, puedo construir esta forma
de función de transferencia. Si la compacto, voy a llegar a esta forma que está aquí, y de aquí puedo obtener entonces la forma o la ecuación de diferencias o la ecuación diferencial que me dio origen a esa respuesta de impulso que pude haber hecho de manera experimental al estimular mi sistema con una respuesta unitaria y ver qué es lo que le sucede a la salida de mi sistema. Ahorita déjenme concentrarme en esta parte y extender esto a más de dos componentes de derivadas que podría tener en mi entrada en mi función continua. Entonces, una ecuación diferencial la puedo representar como una sumatoria de términos derivativos que dependen de un índice I, de entrada, de salida, y de t, dividida entre yésimo, que es la derivada iésima del valor de la entrada, de y de t, y es igual a una suma también. Ahora voy a poner un término j por acá, de x de t, respecto a la derivada jésima de mi entrada que estoy definiendo. Los coeficientes del lado de y los llamo a, los coeficientes del lado de y de x los llamo b, este es j, este es sobre i, y voy a tener una sumatoria de derivadas que van en este sentido hasta n, y j que van desde 0 hasta n, donde m y n son los órdenes de las máximas derivadas que tengo para cada uno de estos lados, y en el caso continuo el término n para los sistemas reales físicos realizables es menor o igual que el término n que está aquí. En el caso de los sistemas discretos esa relación no es necesaria porque puedo tener más términos de la entrada que de la salida de mi sistema, pero en el caso de sistemas reales sí sucede esa relación donde m tiene que ser a lo más el mismo orden que n que tengo. Y los coeficientes que están acá los voy a empezar a asociar con los valores que de diseñar que están. Como el término 0 se asocia con la máxima derivada, entonces este va a ser m menos i y este va a ser m menos j. Es simple nomenclatura para poder entender qué es lo que está pasando. En el caso de los sistemas continuos, ordeno las potencias de mayor a menor, y en el caso de sistemas discretos hago exactamente lo mismo, pero la potencia mayor es la que está asociada con el término unitario o 1 que está acá, recordando que son potencias negativas en el dominio de z. Esta nomenclatura entonces me permite ahora escribir la función de transferencia. h de s es igual a la suma de todos los coeficientes desde i igual a 0 hasta n de los coeficientes a n menos i por s a la i, acá, y estos coeficientes serían sobre la j, igual que es de 0 hasta n de b m menos j por s a la j, donde estoy poniendo de manera compacta que el polinomio de arriba es el polinomio a0, perdón, que lo escribo en el revés, este es b, este es m, este es b, este es m, este es n, este es n. Estoy poniendo los valores de B0, o sea, es la manera compacta de escribir B0 por S a la M más B1 por S a la M menos 1 más B2 o puntos suspensivos S, B0 por BM, BM menos 1, B0 por S a la 0, o simplemente B0, entre a n, s a la n, más
A1, esto es al revés, 0, 1 de m menos 1, m, perdón, y aquí tengo A0, A1, S a la n menos 1 más puntos suspensivos más AN que está definida por acá. Entonces, estos son los polinomios que yo tengo, los polinomios escritos de manera extendida, que los puedo resumir en esta forma que está definida por acá. Este es de un poco sucio en el pizarrón y por eso preferí borrarlo. Este es 1 también. B0, B1, A0, A1 respectivamente. Entonces, el orden del polinomio en este caso es un orden m, el orden del polinomio es un orden n, y por lo tanto, si yo obtengo las raíces de los polinomios arriba y abajo, entonces puedo formar un polinomio o los términos polinomiales mediante la multiplicación de todas las raíces que tengo definidas. En este caso tengo m raíces, por lo tanto tengo m componentes que están acá, que sería C1 por S menos C1, S menos C2, S suspensivos, menos Cm. Y abajo tengo entonces el término S menos P1 por S menos P2 o puntos suspensivos S menos P sobre índice N que está definida ahí. Entonces, esta forma y esta forma que están acá son formas perfectamente equivalentes porque estoy haciendo un desarrollo sobre los polinomios que contemplan a cada una de las fracciones o de los términos que están definidos por acá. Como m tiene que ser a lo más del mismo orden que n, entonces podría representar a esta forma que está acá como una multiplicación de fracciones que son cada una de ellas por separado, o bien podría decir que cada uno de los términos los puedo considerar de manera aislada, dado que está en un término multiplicativo de cosas, como se puede observar en esta forma que tengo definida por acá. Es el mismo caso que sucede para mi ecuación de sistemas discretos. En el caso del sistema discreto, tengo, en lugar de derivadas, tengo formas de diferencias de las señales que tengo definidas ahí. Voy a representar estas y entonces vamos avanzando en este aspecto y considerando esta forma de evaluación de los polinomios de manera aislada o de las raíces de manera aislada en el sistema. La ecuación de diferencias, entonces, también la puedo escribir o la escribo en su forma genérica, donde aquí tengo i igual a 0 hasta n, ahí por y de n menos i es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de bj por x de n menos j, donde estoy poniendo de manera sintética que todos los valores de y de n están multiplicados por coeficientes ahí, todos los retrasos de x de n están multiplicados por coeficientes de j. Por lo tanto, la función de transferencia de este sistema también la puedo escribir de manera sintética como la sumatoria sobre j desde 0 hasta n de los bj por z a la menos j dividido entre la sumatoria sobre los i's de los coeficientes ahí por z a la menos i, que de manera desarrollada son b0 más b1 z a la menos 1 más puntos suspensivos más de m z a la menos m, y abajo es a0 más a1 z a la menos 1 más puntos suspensivos a n z a la menos n. Dada que este coeficiente a0 está asociado con y de n sin retraso, entonces se suele hacer, o lo que se estila es dividir a toda la ecuación entre a0 para lograr que a0 sea igual a 1. Entonces, si se considera a0 igual a 1, este término que está acá, lo mismo pasaba en el caso continuo, simplemente va a estar como un 1 aquí.
Con esta forma entonces vuelvo a tener una división de polinomios donde tengo un polinomio de orden m. Si considero el polinomio al revés, entonces este sería el coeficiente constante, este estaría elevado a la m, exactamente lo mismo, y por lo tanto puedo también desarrollar esta forma como los productos de 1 menos c1 z a la menos 1 por 1 menos c2 z a la menos 1, puntos suspensivos, 1 menos cm z a la menos 1 divididos entre 1 menos P1 z a la menos 1 por 1 menos P2 z a la menos 1, suspensivos 1 menos Pn z a la menos 1, donde cada uno de estos elementos forman los factores primos del denominador que me permiten hacer el desarrollo en fracciones parciales de mi sistema. De manera sintética, dado que tengo este desarrollo de potencias, entonces la función h de z también la podría explicar como el producto sobre j igual desde 0, desde 1 hasta m de los valores de 1 menos cj por z a la menos 1 entre todos los productos desde igual a 1 hasta m de 1 menos pi por z a la menos 1 que está evaluado por acá. Esta forma me faltó ahorita en la continua, pero se describe de una manera similar, donde estoy diciendo de manera sintética que la función de transferencia es el producto de m ceros que están generados o construidos a partir del polinomio encontrando sus raíces, y tengo n polos que están generados o construidos también a partir de las raíces del denominador que está ubicado en la función de transferencia que está acá. Esta manera sintética que está acá, ahora estoy considerando cualquier cantidad de retrasos o de derivadas, me permite tener de manera explícita la ubicación tanto de ceros y de polos de mi sistema y poder entender cómo funciona el sistema ante una entrada o saber si el sistema es estable o no es estable. Voy a borrar esta parte y regresamos al dominio continuo. Entonces, en el dominio continuo, HDS, lo puedo expresar como el producto desde j igual a 1 hasta m de los términos que son s menos cj, que esa es la forma de los productos en el dominio continuo, entre el producto que va desde i igual a 1 hasta n de s menos pi que están ubicados por acá. Los ceros y los polos, o mejor dicho, las raíces de un polinomio, sea cual sea, pueden ser reales, es decir, pueden ser valores que no tienen parte imaginaria, pero si existe, si cj pertenece a los números complejos, entonces existe también el valor cj conjugado, también es raíz del sistema o del polinomio que estoy definiendo por acá. De esta manera que estoy expresando acá, tengo de manera aislada o puedo visualizar cuáles son los ceros y cuáles son los polos de mi sistema, y podría entonces mapearlos o escribirlos en el dominio o en el plano S que estoy generando por acá. Aquí tengo sigma, aquí tengo el valor del j. Entonces, los polos, al hacer la descomposición en fracciones parciales, me generarán los valores de el valor del polo por el tiempo, y por lo tanto, para que un sistema tenga una respuesta al impulso que se acabe conforme pasa el tiempo, todos los valores de polos deben estar de este lado de este plano que se llama el plano S que está definido por acá. Y decía yo que los polos pueden ser reales, es decir, caer entonces sobre los valores de sigma negativos, y si un polo es complejo, que podría ser existe, donde tiene coordenadas menos a y bj, su polo opuesto,
su valor conjugado, que es este, menos A menos BJ, también es raíz de mi sistema. Si son reales, entonces pueden ser valores únicos o pueden repetirse. Si son complejos, forzosamente existirá su complejo conjugado como raíz y como polo del sistema. Por ejemplo, en este mapa que estoy poniendo acá, mi sistema está conformado por 3 polos, por lo tanto el orden del polinomio es de orden 3 y entonces puedo ya construir con ellos la función de transferencia. Esta parte, la parte real, si existe un polo real, construirá en la respuesta del impulso E a la, déjenme ponerle aquí un número, E a la menos E a la CT, está aquí, más estos polos que son complejos, los voy a tener que agrupar o se agrupan al hacer la construcción de la respuesta al impulso y generarán una respuesta cosenoidal de frecuencia BT multiplicado por E a la AT, que es la parte real del polo que está definido por F. Al igual que estos, o al igual que los polos que los represento con unas cruces, entonces los ceros de mi función de transferencia también los puedo representar en este plano complejo que está ubicado en este sentido. Los ceros, a diferencia de los polos, no tienen ninguna restricción y pueden estar en cualquier lado del plano S, dado que su existencia no afecta a la forma a saber si es estable o no de la respuesta al impulso, pero así afectarán a los coeficientes que están asociados con estas respuestas que están por acá. Entonces, al igual que los polos, si pueden existir y ser reales, este y este, que están acá, o si existe uno que sea complejo, entonces también va a ser parte el complejo conjugado de mi sistema que está ahí. Dado que no puedo tener una cantidad de polos o de raíces o de potencias de S mayores que el valor de N, entonces dejaré ahorita el ejemplo con estos dos que están definidos por acá. Tengo ahora entonces un par de ceros que son complejos, por lo tanto forman un polinomio cuadrático en el numerador. Tengo 3 elementos que son polos, forman un elemento cúbico en el denominador. Por lo tanto, la ecuación de diferencial de este sistema evalúa un orden tercero de derivada en Y y un orden segundo de derivada en la entrada X que tenía definida por acá. Yo sabía además otro aspecto, déjenme limpiar un poco mi gráfica antes de seguir. Aquí mis ejes, está esta ubicada en el valor de C. Voy a poner acá estos valores. Aquí voy a colocar acá, aquí tiene coordenadas A, BJ, y este elemento que está acá tiene coordenadas A menos BJ. Este elemento y este elemento tienen coordenadas D más BJ y este tiene coordenadas D menos BJ. Son complejos conjugados, cada uno de ellos. A este le llamaré P1, a este es P2, este es P3 y este elemento va a ser C1 y este elemento es C2. Entonces tengo ya una regla de asociación. P2 y P3 son complejos conjugados, C1 y C2 es complejo conjugado uno respecto al otro de manera explícita. Y decía que si mi función de entrada al sistema es una eigenfunción del sistema, entonces la salida, con el diagrama, si yo meto acá una eigenfunción, que le llamo psi de t, la salida, que está acá representada en la parte de estado estable, va a ser una función que es un escalar, que multiplica a la propia psi de t, que está entrando a mi sistema. Y decía que las señales cosenoidales, o senoidales, coseno de omega t, son eigenfunciones del sistema y por lo tanto voy a tener a la salida un valor que es el coseno de omega t, y habíamos visto que la amplitud de este coseno era la magnitud de h evaluada en j omega y el desfasamiento que tiene la forma cosenoidal es el argumento
de ese factor que es H, la magnitud, sin el argumento, de H en J omega que está ubicada acá. Donde este término que está acá consiste en reemplazar en mi función de transferencia que tengo explícita acá al valor de S por J omega y evaluar entonces la magnitud, ahorita me voy a centrar más en la magnitud de estos valores o la magnitud de todo este componente multiplicativo que tengo definido por acá. El valor de omega que está aquí es el valor de la frecuencia de entrada de mi señal, por lo tanto es conocido porque yo puedo ponerle a mi circuito eléctrico, si esto está definido en un circuito eléctrico, una frecuencia establecida con el generador de funciones. Lo que dice entonces la respuesta aquí es que la magnitud de la salida de mi sistema depende de la estructura, que es H de mi sistema, y de la frecuencia que estoy asignando al generador de funciones, porque cambia con ello la impedancia de cada componente eléctrico que tengo dentro de mi sistema. J omega, como lo tengo definido acá, es este eje que está definido justamente en el plano S que está ubicado por acá. Y entonces voy a desarrollar esta forma de manera explícita sobre cada uno de los componentes que tengo, o de los polos y los ceros que tengo definidos por acá. Ahora, H de S o H de J omega, que es este término que está aquí, lo voy a poner de manera explícita en esta forma, separando cada uno de los polos y cada uno de los ceros en mi forma multiplicativa. Entonces, H de J omega, quiero y de este quiero saber su magnitud, es J omega menos C1 que multiplica a J omega menos C2, ahorita sí, y abajo tengo J omega menos P1 por J omega menos P2 por J omega menos P3. Está definido ahí. En este ejercicio que estoy poniendo acá, o en esta forma que estoy poniendo explícitamente para cada uno de estos componentes, estos valores de J omega menos C1, J omega menos C2 están formando ahora vectores en el plano que está definido por acá. Voy a hacer el ejemplo con P1 para ver de manera explícita cómo se forman vectores, para poder ver qué es lo que está sucediendo con el plano y qué pasa cuando evalúo en el término J omega una función cosenoidal de entrada. Si yo tengo una cosenoidal de entrada, por ejemplo, omega es igual a 2pi, ese 2pi o ese valor de 2pi estará en algún punto de este eje J omega, que voy a suponer que es este. Entonces aquí tengo el valor de 2pi. Esta forma que está acá, dejen ponerla de manera explícita, nada más esta forma sería J2pi menos el valor de C que está escrito por acá. Es esta forma lo que estoy colocando ahí. Si arreglo la forma para representarlo como un número complejo, entonces lo escribo al revés, pongo primero la parte real, menos C más J2pi, que es este, y esto es un número complejo. Un número complejo es un vector en este plano, que es un plano complejo, y de hecho la forma de este vector es esta forma que está definida por acá. Este es mi vector, está definido así, parte 2J y va hacia menos C, que es esta puerta, que es esta posición. De hecho, no es valor de menos C, no, sí es así. Su notación es acá. Entonces, esta posición que está acá es en realidad este vector que he estado poniendo, o que acabo de colocar ahorita. En los demás casos, por ejemplo, P2, P3, o C1 o C2, también formará vectores porque estoy restando la parte imaginaria a cada uno de los componentes C1, C2, P2 o P3 respectivamente. De hecho, lo que estoy formando son los vectores que van a dar a ese punto J omega que está definido aquí y que está trazado a través de las ubicaciones de cada uno de los polos y de cada uno de los ceros que están construidos por ahí.
Déjenme borrar esta parte y entonces entender un poco más sobre este componente que es la magnitud. Si lo que quiero obtener es la magnitud de este elemento, la magnitud de h de j omega, y yo sé que cada uno de estos términos de manera aislada es un vector, que son estos 5 vectores que estoy colocando acá, la magnitud de todo este número entonces lo puedo considerar como las magnitudes de cada uno de estos vectores de manera aislada, donde ahora lo que estoy viendo es que voy a multiplicar la magnitud del vector j omega menos c1 por la magnitud del vector j omega menos c2 divididas entre la magnitud de j omega menos p1 por la magnitud de j omega menos p2 por la magnitud de j omega menos p3. Están definidas por acá. Cada uno de estos vectores, C1, ¿listo? Cada uno de estos vectores entonces me está diciendo que si yo me acerco, o si la distancia hacia uno de los ceros es pequeña, la magnitud completa de todo esto también va a ser pequeña. Si yo me acerco a uno de los polos, por ejemplo acá, o a esta posición que está acá, entonces la magnitud, como este número va a ser más pequeño, va a tender a aumentar. De hecho, si yo me parara sobre uno de los polos, la distancia, que es finalmente lo que mide estos vectores, va a ser 0. Si me paro justamente sobre P2, es el valor de 0, y por lo tanto este factor que está aquí va a crecer de manera importante y va a tender al infinito. Por lo tanto, yo puedo entender que si yo me muevo sobre este eje j omega, si me acerco a los ceros, la magnitud de este valor va a tender a decaer, y si me acerco a los polos, la magnitud va a tender a aumentar respectivamente. Déjenme borrar estos y voy a sustituir el valor de j omega por el valor de 0 para tener una idea más clara de estos elementos que están acá. Tengo este elemento, tengo este y tengo este otro que está aquí. Entonces, si sustituyo omega igual a 0, o estoy parado justamente en el origen, los vectores que formo son este y este. Todos apuntando hacia el centro, porque estoy evaluando en j igual a 0. La magnitud de este vector, que está acá, entonces sería igual a la distancia, lo que mide de aquí para acá. Este vector es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y la distancia que mide este vector hacia acá es exactamente la misma, entonces tengo a cuadrada más b cuadrada raíz cuadrada. Esa es la distancia, y de hecho esos serían los valores que están ubicados aquí en P2 y en P3. En el caso de C, que es este valor que está por acá, la magnitud es simplemente el valor de C, porque eso es lo que mide la distancia que hay desde este punto 0 hasta esta posición que tengo acá. En el caso contrario, en el caso de los ceros, entonces esta distancia es la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada, y lo mismo pasa para esta distancia que está acá, que es la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada, que está definida ahí. Para saber entonces cuál es la magnitud o la respuesta de la magnitud de la respuesta de estado estable de mi sistema ante frecuencia cero, que sería el escalón, lo que tengo que hacer es dividir las distancias que se están multiplicando acá de los ceros, esta y por esta, que sería entonces d cuadrada más e cuadrada, dividida entre esta distancia, que es a cuadrada más b cuadrada, que multiplica al valor de c, y por lo tanto puedo encontrar de manera rápida cuál es el valor de la magnitud con estas consideraciones que están acá. Lo puedo encontrar, o bien lo puedo ir graficando e ir cambiando los valores de omega para ver qué es lo que sucede a lo largo de toda la evaluación. Si quiero valores puntuales, pues necesito entonces hacer la evaluación
puntual de cada uno de estos elementos que están acá. Sin embargo, puedo anticipar qué es lo que pasará con la respuesta cuando yo me mueva sobre este eje J omega, y es lo que necesito saber para encontrar entonces la forma de la respuesta en frecuencia de mi sistema. Déjenme limpiar otra vez estos conceptos que están acá. Voy a cambiar un poco la orientación para hacer más clara una cosa que necesito ver acá. Este es P1, voy a poner P2 aquí, voy a poner entonces P3 por acá y voy a poner un par de ceros justo sobre los valores J omega, que sería J omega 0 y menos J omega 0 acá. Sigma J omega. Esta es mi nueva distribución de polos y de ceros. Si este tiene coordenadas P2, entonces P3 es el valor conjugado de este elemento que está acá. Este tiene coordenada C, este tiene entonces valores A más BJ, y este tiene entonces coordenadas A menos BJ. Está aquí. El valor de A es este término que está definido por acá. Con esta notación o con esta idea de que la respuesta en frecuencia que está aquí depende de los vectores que voy formando respecto a cada uno de los valores del eje J omega hacia los polos, o sea, los vectores que acabo de formar, puedo ir bosquejando cómo sería la respuesta en frecuencia del sistema completo. Respuesta en frecuencia significa qué tanta magnitud de la salida voy a tener conforme yo muevo o varío el valor de la frecuencia del generador de funciones. Lo que sucederá será lo siguiente. Yo tengo un circuito eléctrico que está definido como una caja negra, coloco a este circuito eléctrico mi generador de funciones, que está aquí, y evalúo esta posición en el osciloscopio, donde tengo aquí las formas que estoy visualizando del mismo. Conecto el circuito, conecto las puntas hacia el circuito eléctrico, conecto las puntas en el elemento de salida que estoy considerando de mi circuito eléctrico, y lo que hago es agarrar el dial de la frecuencia y moverlo, empezando desde el valor del cero frecuencia hasta el máximo valor que me dé de frecuencia mi propio generador de funciones que estoy manipulando por acá. Y lo que voy a ver a la salida es cómo se ve la magnitud, o sea, qué tan grande está la señal cosenoidal de salida, que ya sé que tiene la misma frecuencia que tiene la propia entrada que está aquí. En la ventana del generador, perdón, la ventana del osciloscopio, lo que voy a ver es una señal que es mi entrada, que está así, por ejemplo, y la señal de salida, dependiendo de la región o de la frecuencia que yo esté moviendo, se va a ver un poco más pequeña, por ejemplo, algo así, o se va a ver más grande, por ejemplo, algo así. Estos valores que van de aquí para acá corresponden a la magnitud y corresponden justamente a este término h de j omega que está acá. La magnitud de la entrada realmente no cambia, es decir, la magnitud no estoy moviendo nada al dial de la magnitud y solamente estoy moviendo en el dial de la frecuencia lo que está pasando. Y estoy arrancando en frecuencia cero, que eso genera entonces una señal constante. Entonces, en el valor de frecuencia cero, que es esto, los vectores que formo son este vector, este vector, este vector, este vector y este vector. Y entonces puedo empezar a considerar las distancias que tengo hacia cada uno de los elementos polos o ceros de mi sistema que estoy representando por acá. Voy a dibujar acá cómo sería entonces esta gráfica, que es la gráfica de frecuencia, y aquí tengo el valor de h de j omega. Esto es un ejemplo cualitativo. Voy a ver qué es lo que va a pasar conforme voy moviéndome sobre estos valores que corresponde a mover el dial de frecuencias.
No tengo los valores exactos porque necesitaría saber de manera precisa cuánto vale B, cuánto vale A, cuánto vale C, cuánto vale omega 0 en este caso, pero por lo menos puedo saber cómo tendría que verse la forma de esta respuesta en frecuencia que estoy ubicando por acá. La distancia que tengo hacia los ceros, que es esta, de manera cualitativa, es más pequeña que la distancia que tengo hacia los polos, que es esta, y que es esta respectivamente. Como estoy multiplicando las distancias hacia los ceros y las distancias hacia los ceros son pequeñas, de hecho sé que en este caso es omega 0 al cuadrado, en el caso de omega igual a 0, aquí tendría el valor de C y esta raíz cuadrada, esto es sumatoria de elementos cuadrados, entonces sé que el valor en la cero frecuencia que está acá, la función va a empezar a tener un valor pequeño considerando el resto de las posiciones que podría tener. Y me voy moviendo sobre esta posición que está por acá. La distancia hacia uno de los ceros, que es este, va a empezar a cortarse porque voy moviéndome sobre estos puntitos que están acá hasta llegar a ser 0 en el momento en el cual me paro en el valor de omega 0 acá. Conforme me voy acercando a este valor de 0, me voy alejando de este valor de 0 que está aquí. Pero la distancia esta es cada vez más pequeña que manda sobre la ecuación completa. Por lo tanto, la forma de esta respuesta va a empezar a irse hacia abajo, y llegar a ser 0 justo en el valor de omega 0 que está aquí. Cuando paso este término, o cuando me sigo moviendo sobre este valor, es decir, sigo moviéndome sobre estos puntos, lo que hice aquí fue moverme así, me sigo moviendo de este lado, entonces la distancia que tengo de cualquier punto que está acá hacia el 0 va a empezar a crecer, que es justo es esta distancia, y la distancia que tengo hasta 0 también está creciendo. Por lo tanto, el valor del numerador empieza a ser más grande y el valor que tengo de la distancia hacia este polo y hacia este polo empieza también a ser más grande, pero la distancia que tengo hacia este otro elemento o hacia este otro polo empieza también a disminuir. Como tengo los valores de las distancias, este va a ser un número grande, estos dos van a ser números grandes, pero este término va a empezar a ser cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño conforme me voy acercando, siendo el máximo valor este punto que está ubicado justo cuando el valor de omega es igual a b. En el valor de omega igual a b, que es este, es lo que significa, la magnitud de esta o este vector es tan pequeño que domina y hace que la función de transferencia se vuelva una función grande. ¿Qué significa en este momento que estoy acá? Que estoy muy cerca de este polo y los polos lo que hacen es generar esas chimeneas de la respuesta en frecuencia o la transformada de Laplace de mi sistema, y por lo tanto la magnitud de esa sábana que hemos dibujado en Python es más grande que el resto de valores que están por acá. Por lo tanto, esta forma que está aquí, puedo entonces suponer que va a llegar a un máximo que sucede justamente en este valor de frecuencia que está ubicado por acá. Yo sigo moviendo entonces el valor de dial. Lo que hice fue mover el valor de dial. Empecé con una constante en omega igual a 0, que era que mi generador de funciones saca una recta porque no tiene valor de frecuencia. Empiezo a aumentar la frecuencia, la magnitud de la salida, esta forma que está acá, empieza de la señal rosa, empezó en un valor pequeño, después se hizo cada vez más pequeño, se hizo más pequeño, y eventualmente cuando el dial que estaba moviendo por acá se convirtió en omega 0, el valor de la salida o la salida de mi circuito estaba completamente muerta. Estaba en 0, en tierra todo el tiempo. Seguí aumentando el valor de la frecuencia, solamente estoy moviendo el dial de la frecuencia de mi generador, y el valor de esta señal rosa que iba hacia abajo, se volvió 0, ahora va a empezar a subir, y se vuelve muy grande, o el valor más grande que obtengo es justamente cuando la frecuencia es igual a b, que es este punto que está acá. Si yo sigo moviendo entonces mi dial, sigo dándole vueltas al dial, aumentando el valor de la frecuencia, y entonces sobrepaso este punto.
Cuando sobrepaso este valor, que es justamente estos puntos que estoy generando acá, las distancias que tengo hacia los polos, que son esta, y las distancias que tengo hacia los ceros, empiezan a agrandarse todas y cada una de ellas. Como empieza a ser un producto, como este es un producto de cosas, entonces la distancia que tengo hacia los polos va a ser más grande, el producto, porque los vectores son más grandes ahora respecto a cada uno de estos términos. Entonces el denominador de esta división de distancias va a ser más grande y va a hacer que la función tienda a ser cero. Si yo evalúo en el infinito de frecuencia, entonces podría decir que tengo una distancia infinita acá, hacia P1, que es esta, tengo una distancia infinita hacia P2, tengo una distancia infinita hacia P3. Tengo tres valores de infinito acá. También tengo una distancia infinita hacia C1 y tengo una distancia infinita hacia C2. Pero este infinito con este infinito se cancelan, este infinito con este infinito también se cancelan y me sobresale un infinito que es la distancia hacia cualquiera de los polos que hubiera tenido realmente por acá. Por lo tanto, la frecuencia o el valor, mejor dicho, el valor de la amplitud, conforme la frecuencia avance hacia el infinito, va a tender entonces a ser cero y a ser esta forma. Esta es la forma de la respuesta en frecuencia del sistema. Por lo menos en la parte que corresponde a la amplitud de los valores. La respuesta en frecuencia me describe cómo va cambiando la amplitud de la señal de salida conforme yo aumento el valor de frecuencia, únicamente de frecuencia, de una señal cosenoidal. Solo es para señales cosenoidales o senoidales, que son lo mismo, de mi entrada. Esta respuesta en frecuencia no está relacionada con formas que no sean cosenos y senos. Si yo meto una señal escalón o una señal cuadrada, esto no tiene ningún sentido que lo relacione con esa misma frecuencia, ni con una triangular, ni con una forma que sea una señal periódica. Solamente es válido cuando estoy pasando una eigenfunción del sistema, y las eigenfunciones en este caso son señales cosenoidales. Solo para señales cosenoidales esta forma o esta respuesta en frecuencia del sistema tiene sentido para lo que estamos evaluando acá. Que en el osciloscopio, que era esta mi ventana osciloscopio, lo que veo es estos cambios que suceden solamente observando el canal de salida, que es este, como la magnitud de la señal cosenoidal que obtengo a la salida va primero hacia abajo, es esta sección, luego va hacia arriba conforme avanzo en el sistema. Esta respuesta depende justamente de la distribución de polos y de ceros que tenga en este sentido. Si la distribución de polos y ceros cambia, la respuesta en frecuencia cambia. Los polos, los elementos que van a hacer que la magnitud aumente, dependen de los coeficientes de las derivadas de la entrada. Los ceros, que hacen que el valor de la frecuencia disminuya, dependen de los valores de los coeficientes de las entradas o de las derivadas de la entrada de mi sistema. Similar, o de forma similar, pasa en el dominio discreto. El dominio discreto, esta parte que está acá,
discreto, la eigenfunción escrita como coseno de omega n, la separo entonces en e a la j omega n más e a la menos j omega n, ¿no? Entonces el valor de lambda es en realidad este término que está acá. Esta sería mi lambda la n, y por lo tanto un valor de e a la j omega en el círculo unitario, que es donde estoy representando estas cosas, es cualquier valor o alguno de los valores que están sobre esta circunferencia de mi círculo unitario. Es decir, un valor de frecuencia o una eigenfunción va a representar entonces un par de puntos donde este término que está acá sería e a la j omega. Y este término que está acá será e a la menos j omega, que es la separación que tengo respecto al eje de estos valores que están acá. En el caso del dominio discreto, al igual que en el caso del continuo, tengo una distribución de polos y ceros. Por ejemplo, voy a poner un polo por acá, otro polo por acá, otro polo por acá, y voy a poner un par de ceros, uno justamente aquí y otro justamente acá. Uno lo pongo en las coordenadas 1,0, otro lo pongo en la coordenada menos 1,0. Este está sobre el eje j omega, o perdón, el eje imaginario, y este es un elemento real que está por acá. En el caso del dominio continuo, lo que hice fue reemplazar S por j omega. En el caso del dominio discreto, lo que hago es reemplazar z por e a la j omega. Y entonces el concepto de mi función de transferencia, está aquí, es la magnitud de los elementos que serían 1 menos c1 por e a la j omega, está acá, entre 1 menos c2 por e a la menos j omega, por aquí, y la división otra vez entre los polos que tengo por acá, es menos, así es menos, es 1 a la menos 1, está definida. Al igual que en el caso continuo, la distancia o la magnitud de toda esta forma, que es lo que estoy calculando, es la división de las distancias que sobre las cuales me estoy moviendo, los vectores que estoy generando al moverme sobre este círculo unitario que está aquí, las distancias que logro de este punto hacia los ceros, entre las distancias que logro de ese punto de evaluación que corresponde al valor de la frecuencia hacia los polos, que son estos valores que están definidos por acá. Y al igual que en el caso continuo, puedo entonces bosquejar cómo se vería la respuesta en frecuencia. En el caso discreto, las frecuencias, al aumentarles, las frecuencias en realidad son los valores de los ángulos de estos componentes que están aquí. Entonces voy a moverme desde el valor de 0 hasta el valor de 2pi, y todos los demás en realidad van a ser puntos que ya he tocado porque le he estado dando vueltas al círculo que tengo definido por acá. Entonces empiezo en el valor de 0, termino en el valor de 2pi, necesito un punto intermedio que es el valor de pi, que corresponde a esta posición, y los puntos que serían pi medios y menos 3 y 3 pi medios, que es pi medios y 3 pi medios, que corresponden a estos cuadrantes o a estos valores que están por acá, por acá, por acá, por acá. Son estos 4 puntos que he mostrado por aquí. De hecho, 0 y 2pi es el mismo punto que tengo definido. En el valor de 0 o de 2pi, la función de transferencia h de e a la j omega es igual a 0, es igual a 0 aquí, es igual a 0 acá. Porque hay un 0 acá, por lo tanto la distancia o esta distancia va a ser 0, en el otro caso esta distancia va a ser 0, y entonces me empiezo a mover sobre estas posiciones que tengo acá. Como en este punto vale 0 y en este punto vale 0, entonces la magnitud hacia los ceros, que son estos, empieza a agrandarse, este valor empieza a ser grande, la distancia que tengo hacia los polos en este caso empieza a ser más pequeña, y de hecho la distancia más pequeña hacia alguno de los polos lo logro cuando estoy justamente en esta posición que es pi medios. La distancia hacia este polo es la más pequeña y es de hecho la que domina sobre la función de transferencia, y por lo tanto
la magnitud va a crecer, ponerlo así, va a crecer hasta llegar a este máximo y después la función va a empezar otra vez a caer y de hecho va a caer de manera casi simétrica respecto a la primera mitad que era esta. Conforme me muevo del otro lado, dado que los polos tienen una simetría circular, es decir, si un elemento está en el dominio complejo, su conjugado también lo está, tiene entonces una reflexión en espejo respecto a este eje pi, o sea, esta curva se vuelve a trazar en esta posición y entonces regresa a la misma forma que tenía de este lado. Por lo tanto, la forma de mi respuesta al impulso va a ser, de mi respuesta en frecuencia, tiene esta estructura que acabo de poner ahorita aquí, y entonces puedo bosquejar o puedo saber de manera cualitativa cómo es la respuesta en frecuencia de mi sistema. Es decir, el sistema será flexible o dejará pasar casi sin cambios o tendrá una respuesta más grande cuando el valor de la frecuencia sea de pi medios, y tendrá entonces una respuesta cero cuando la entrada sea una señal que es una constante, que corresponde a cero, o bien la señal sea la forma x de n igual a menos 1 a la n. Si la señal es menos 1 a la n, la señal de entrada, entonces la salida es igual a 0 porque tiene una respuesta en frecuencia justamente de una magnitud de 0 para la salida, como lo tengo definido por acá. Esta es entonces la respuesta en frecuencia del sistema discreto. Lo que hago es, para resumir, evaluar las distancias que tengo hacia los ceros, la distancia que tengo hacia los polos, multiplico distancias a los ceros, divido entre distancias a los polos y eso me dirá cuál es la magnitud de salida de mi sistema ante una entrada estable que sea, perdón, de una entrada cosinodal en su parte de respuesta de estado estable.